Buenas tardes. Quiero hoy continuar dentro del ciclo de filosofías orientales. Quiero continuar hoy con la filosofía del budismo, que es otra filosofía de la India que simultáneamente, conviven simultáneamente con las filosofías ortodoxas que vimos ya, del yoga, del Samkhya y del Advaita Vedanta. El budismo, en la época del surgimiento del budismo, que se da con Siddhartha Gautama, que va a ser realmente el que desarrolla esta filosofía, estamos más o menos en el siglo, a mitad del siglo VI antes de Cristo. Y en esta época, en el norte de la India, se van a desarrollar dos tipos de organización social, de organización socioeconómica. Por un lado, en el norte vamos a ver el surgimiento de monarquías, en la medida en que va a haber un desarrollo de la agricultura y se va a dar una estratificación de castas, con un líder que va a ser el rey a veces de la casta kshatriya, y en otras esta jerarquía va a estar liderada por los brahmanes, que son los religiosos que profesan la religión hinduista y que son los que van a promover las filosofías ortodoxas. Por el otro lado, tenemos otra forma de organización socioeconómica, que son las repúblicas. En las repúblicas se van a estar conformadas por una tribu o por una confederación de tribus lideradas por un rajá, donde se va a dar un tipo de organización mucho más plana, menos jerárquica, y donde las decisiones se van a tomar en forma democrática. En este tipo de organización socioeconómica, la tierra pertenece a todos, el pensamiento es mucho más liberal que en las monarquías, y justamente en este tipo de organización socioeconómica se van a desarrollar dos filosofías que van a ser filosofías heterodoxas, como van a ser el budismo, liderado por Siddhartha Gautama, y el jainismo, liderado por Mahavira. Estas dos filosofías van a criticar de alguna manera, van a cuestionar dentro de las filosofías ortodoxas, van a cuestionar sobre todo lo que es el ver la reencarnación como una ley, ¿sí? Una ley natural, externa al ser humano, de alguna forma. Van a criticar el hecho de que el conocimiento esté concentrado en estos brahmanes, estos religiosos, que el conocimiento no pueda tener o no pueda ser accesible al pueblo, ¿sí? Y van a cuestionar las castas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta época, a mediados del siglo VI a.C., es que en esta república se va a gestar un movimiento muy interesante de jóvenes maduros de 30 años, que van a repudiar, digamos, las comodidades. Estos son jóvenes que vienen de la casta superior kshatriya y que van a salir, van a huir de sus casas y van a emprender una correría en una búsqueda, en un ascetismo, donde ellos van a ir en búsqueda de una verdad que supere pues estas verdades que habíamos visto ya en las filosofías ortodoxas. Son los primeros hippies. Lo interesante de estos movimientos es que son movimientos de jóvenes. Ellos van desnudos por el bosque. Entre ellos, el más famoso pues va a ser Siddhartha Gautama. Siddhartha va a crecer en muchas comodidades. Él es hijo de un rey de la casta kshatriya, y su padre había
A su padre le habían dicho que él tendría un hijo que sería un gran maestro espiritual. Y el padre de Siddhartha quería que su hijo lo heredara y continuara con su reinado. Entonces, en esta medida, él intenta mantenerlo en el palacio para que él no, para que pueda continuar su legado. Y Siddhartha Gautama a los 16 años se casa, y a los 29 él ya desesperado un poco de estar encerrado en este castillo con todas las comodidades, pero sin tener un contacto con la realidad, decide salir del castillo e ir a ver esa realidad que está por fuera, que él no alcanza a ver. En este recorrido que él hace inicial, a Siddhartha lo que más lo impacta es ver que los seres humanos sufren. Él lo que ve es sufrimiento, sufrimiento en la enfermedad, sufrimiento en la vejez, sufrimiento en la muerte. Y es tal el impacto que esto le produce que él, como los otros jóvenes, que esto es un grupo muy grande, decide también ir en búsqueda de una verdad espiritual que le permita entender por qué sufre el ser humano y cómo superar ese sufrimiento. Entonces, inicialmente él dura 7 años en esta vida ascética, una vida sin ningún tipo de placer, durmiendo donde le caiga la noche, y dura 7 años en este proceso hasta que él se da cuenta que realmente pues este no es el camino, que el verdadero camino para él es entrar en meditación. Y él decide entonces parar y sentarse debajo de un árbol y entrar en una profunda meditación. En esta meditación, pues él antes de entrar en meditación, pues él empieza a ser consciente de que todo lo que vemos es impermanente, aún el mismo yo es impermanente, no tiene sustancia real. Y él entra en este estado de meditación, que es una técnica del yoga. Como vemos, él también va a alimentarse del yoga a través de sus técnicas, especialmente de la técnica de la meditación. Y estando en una profundísima meditación, de pronto hay un despertar en él. En ese despertar, de pronto él puede vislumbrar, puede ver claramente cuál es la causa del sufrimiento en el ser humano. Y se hace para él, se revela en él, se hace muy claro que hay 4 nobles verdades en las que a través de ellas él va a poder entender por qué sufre el ser humano y cómo superar este sufrimiento. Entonces, él se centra en estas 4 nobles verdades. ¿Cuáles van a ser estas 4 nobles verdades? La primera es aceptar que el sufrimiento existe. El ser humano sufre y el sufrimiento es una realidad. En la segunda noble verdad, él empieza ya a intentar entender por qué se da el sufrimiento. Y ahí él recoge también parte de las filosofías ortodoxas que habíamos visto, y él descubre básicamente que el ser humano sufre porque hay una ignorancia, él padece una ignorancia donde confunde el ego como si el ego fuera una realidad, cuando realmente el ego o el yo es una ilusión. El creer para el ser humano que ese yo es una realidad hace que él desee permanentemente e insaciablemente cosas que los sentidos le incitan. Y ese deseo permanente que se da por esta ignorancia lo lleva a vivir en una sed insaciable permanente de deseos. Los apegos también van a ser causa de un gran sufrimiento. La tercera noble verdad es que
el confundir la realidad, como hemos visto, el creer que el ego es real cuando en realidad es ilusorio, lo lleva a realizar acciones que tienen unas consecuencias positivas y negativas. Y estas consecuencias van a generar un ciclo de reencarnaciones. Por último, la última noble verdad va a ser cómo superar este sufrimiento. Y la superación de este sufrimiento se va a dar a través de la práctica de la meditación. Solo a través de la meditación el ser humano puede entrar en un estado de libertad, de liberación, que va a ser el nirvana. Estas 4 verdades fundamentales van a ser el eje del budismo. La próxima vez seguiremos ampliando cada una de estas verdades para entender mucho con más profundidad cómo el Buda logró romper el ciclo de las reencarnaciones y cesar la causa del sufrimiento. Gracias.